Desde el punto de vista de la podología, la aportación del láser PODILAS 30 ha sido muy importante por diferentes aspectos. Durante mucho tiempo se está utilizando la tecnología láser para diferentes técnicas y se conocen desarrollo de las mismas en diferentes campos. Para nosotros, en podología, teníamos un problema importante que era la curación de la onicomicosis, debido a que es una patología muy frecuente para nuestros pacientes y es una patología que infecta la uña del pie de una forma severa. Habitualmente no provoca ningún tipo de molestia ni de dolor, por lo tanto nos vamos a encontrar que hay un número considerable de pacientes que cuando acuden a nuestras consultas la infección ya ha abarcado bastante parte de la misma. Los elementos de curación que teníamos hasta la actualidad han sido unas lacas unguiales que han aportado ya una gran ventaja a un paso anterior que podía ser unas pomadas y según la localización de esta lesión más amplia debemos de dar medicaciones orales, las cuales tienen unos efectos secundarios y interaccionan con bastantes fármacos. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los pacientes que nosotros tratamos no solamente son pacientes deportistas o pacientes que por microtraumatismos puedan tener esa patología en la uña, sino que también tenemos unos pacientes con enfermedades concomitantes o enfermedades vasculares, diabetes o enfermedades metabólicas en los cuales es más frecuente que desarrollan onicomicosis. Cuando se nos planteó la experiencia de tener un láser 1064 nanómetros de longitud de onda, pensamos que era una herramienta que iba a aportar mucho a nuestra profesión y podía aportar mucho para la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Por qué? Nos encontramos delante de un posible tratamiento que vamos a tener muy pocas contraindicaciones para poderlo realizar y además es un tratamiento que no nos va a dar ningún tipo de efectos secundarios. Para demostrarlo, en la Universidad de Barcelona, en el grado de podología, desarrollamos un estudio con 156 pacientes, de los cuales 119 nos dieron positivos, y estuvimos tratándolos mediante un protocolo y hacíamos revisiones hasta los 18 meses. Los resultados que nos dieron fueron óptimos, ya que se consiguió un 85% de curación. Un 85% de curación es un resultado muy bueno con respecto a los resultados que se tenían hasta con medicaciones orales que anteriormente podíamos dar y con la gran ventaja de que se lo podíamos aplicar a todos los pacientes, aunque tuvieran alguna enfermedad, patología base o estuvieran tomando diferentes tipos de fármacos. Es importante en todas las disciplinas que haya unos procesos de investigación para que podamos desarrollar nuevas técnicas y es importante asimismo que esta innovación nos lleve a que tengamos unos proyectos diferentes de las aplicaciones más tradicionales que se suelen utilizar. En nuestro caso, el poder utilizar esta tecnología en un amplio número de pacientes, para nosotros nos abría un campo importante. Asimismo, este tipo de longitud de onda nos permitía, cambiando los parámetros y cambiando la amplitud del spot que íbamos a trabajar con él, el poder desarrollar diferentes técnicas que en el campo podológico también son importantes. Desarrollamos un estudio también para ver qué parámetros eran los que podríamos utilizar para proceder a la eliminación de verrugas plantares o bien de los elomas plantares o IPKs. El estudio que se realizó nos dio unos resultados convincentes, ya que la penetración era una penetración en tejidos adecuada y la molestia que podíamos provocar al paciente era bastante limitada. De todas formas, es una técnica que también se puede realizar bajo anestesia local para evitar que el paciente pueda tener ninguna sensación desagradable a la hora de emitirle los disparos con láser. Tenemos que pensar que verrugas en el pie también es una patología muy frecuente que nos encontramos y cada vez más debido a que nuestra población está adquiriendo unos hábitos
mayores de proceder a ir a piscinas, a gimnasios, a spa o caminar descalzos por superficies que es más fácil que se puedan contaminar. En el caso de los selomas o IPKs plantares, ha sido de gran interés el poder observar cómo, provocando esa energía en la zona, hay una destrucción de esa fibrosis interna y logramos una curación muy efectiva en la mayoría de los casos. Así pues, ya tenemos 3 de las patologías que más frecuente vemos en el pie, que mediante el tratamiento con este láser nos puede ser útil para poderlos curar. Igualmente, hay muchos láseres desarrollados para poder realizar efecto antiinflamatorio o poder tratar puntos gatillo, pero no siempre la misma máquina ha podido realizar todo este tipo de acciones. En este caso también tenemos otros parámetros, gracias a que la efectividad que tiene con una serie de menús que es muy sencillo para poder cambiar y para poder manipular, y como comentaba antes también la sencillez que tiene de poder cambiar el diámetro del spot que vamos a utilizar, ya que podemos tratar planos más superficiales, planos más profundos o irradiar más calor o menos calor para tratar cada zona. Por lo tanto, también nos vamos a encontrar que con la misma máquina podemos utilizarlo como un método antiinflamatorio muy efectivo, como un método antiinflamatorio para postquirúrgicos, desde inmediatamente después de la propia cirugía hasta días posteriores, haciendo unas pautas en las cuales los pacientes van a tener una gratificante sensación de confort y de disminuir su dolor postquirúrgico. Cuestión que también nos es muy interesante para eliminar la prescripción de fármacos analgésicos o antiinflamatorios, los cuales cada vez están más contraindicados en según qué tipo de posoperatorio. Y por último, si lo que hacemos es cambiar la fibra, podemos poner unas fibras quirúrgicas de 400 micras, en las cuales nos va a servir para realizar algún tipo de pequeña cirugía dérmica. En el caso de la podología, una de las cirugías que más se suele emplear es la matricectomía parcial para la realización de técnicas de educación de la uña cuando la uña se enclava o la onicocriptosis. Ahí, una de las técnicas que más se utilizaba hasta este momento era la técnica del fenol-alcohol. El fenol-alcohol igualmente tiene sus contraindicaciones en algún tipo de pacientes. El fenol-alcohol nunca podemos saber exactamente la cantidad de producto que estamos aplicando, no podemos controlar cómo se dispersa o no dicho producto, y lo que hacemos con el láser es sustituir esta parte de hacer una quemadura química por hacer una quemadura física con el láser, la cual, como comentaba, con una fibra de precisión de 400 micras nos permite realizar en la zona matricial un dibujo perfecto de la misma y hacer una cauterización totalmente controlada y con la intensidad que nosotros necesitamos para luego tener unos resultados espléndidos de curaciones en 8 días, 10 días de poder dar el alta al paciente y de momento con un índice de recidiva muy bajo. Por lo tanto, podemos afirmar en este momento que nuestra experiencia en estos últimos 7 años tratando diversos casos y diversas patologías con el láser ha sido una experiencia muy positiva. Tenemos diversos profesores de nuestra universidad que ya han realizado y otros que están realizando tesis doctorales en cuanto a ello, y los resultados son francamente positivos y son unos resultados muy óptimos para todo este tipo de patologías, con lo cual Podilas ha sido un gran avance tecnológico en nuestros días para nuestra profesión. Gracias.